un primer encuentro de dos mundos, los híbridos andino-polinesios. Por Ivanore Chávez, 9 de agosto de 2020. Facebook @realbiopolítica. En 1963 Kaufmann Doig expuso su teoría allochtonista, por la cual el origen de la cultura andina se encontraba en un núcleo protocultural preexistente hallado en la Mesoamérica olmeca. En 1970 reformula su teoría señalando que tanto la civilización mesoamericana y andina tiene su origen en la cultura valdivia de Ecuador. En 1970 los arqueólogos que investigan en el Valle de Supe descubren edificaciones piramidales escalonadas que por el tiempo parecían colinas naturales. En 1980 Kaufmann abandona su teoría. En 1990 el complejo arqueológico de Caral, una metrópolis de más de 5.000 años de antigüedad, emerge por segunda vez sobre el Valle de Supe. Por su parte, el antropólogo Paul Rivet en 1943 propuso que el hombre indoamericano es el resultado de una confluencia de migraciones provenientes de Asia, Europa y Oceanía. Fue lo suficientemente precavido para no poner los huevos en una misma canasta. Recientemente un estudio genético ha revelado una sorprendente hibridación entre los polinesios y los nativos sudamericanos hace unos 800 años, aproximadamente en el año 1200 de la era cristiana. La contribución genética sudamericana proviene del pueblo originario colombiano llamado Zenú, quienes por este hecho comparten la misma firma genética con sus sorpresivos parientes lejanos allende el mar. Las corrientes oceánicos y vientos hábilmente dominados por los isleños contribuyeron a que desembarquen en los territorios de los Zenú. Es tan estrecho el vínculo genético que aún no se puede determinar quién fue el primero en decidirse visitar al otro. Para ello se tomaron muestras genómicas de 807 individuos indígenas de 17 poblaciones de islas del Pacífico, esto es, islas de Polinesia y Vanuatu, en Melanesia, y 15 grupos nativos de la costa del Pacífico de América del Sur. Tanto los nativos de Rapa Nui como de otras 4 islas polinesias mostraban andeindos Zenú de hace 800 años. Los ancestros de los polinesios habían partido hacia el año 1000 a.C. del extremo oriente de Asia, navegando miles de kilómetros hasta llegar a las islas a las que harían su hogar. Hacia el año 1000 inventan la canoa de doble casco, logrando adentrarse aún más al oriente arribando a Hawái y Rapa Nui. Mientras que los ancestros de los Zenú cruzaron el puente de Beringia hace 16.000 años poblando todo el continente. Los polinesios asimilaron en épocas prehispánicas los cultivos continentales a miles de kilómetros como la batata o boniato y la calabaza, llegando a designar dichos productos con palabras similares. Además de no encontrarse estos alimentos en ningún otro lugar más. Ya es conocida la expedición Kon-Tiki emprendida en 1947 por el noruego Tore Heyerdahl en una balsa de madera en la cual navegó más de 7.000 kilómetros durante 101 días partiendo desde Perú y llegando hasta su destino en las islas polinesias. La distorsión ocurre cuando se demostró en base a este mapeo genético que Rapa Nui, conocida también como la isla de Pascua, no fue el primer lugar en servir de hogar a los primeros mestizos intercontinentales a pesar de ser la isla oceánica más cercana a tierra firme. Hacia 1150 los mestizos polinesios con 5% de aporte genético Zenú, estaban en las Islas Marquesas del Sur, la que se encuentra a más de 3.500 kilómetros de la isla de los Moais. Hacia 1200 llegaron a las Marquesas del Norte. En el 1230 ya estaban en las Islas Palliser y en la isla Mangareva. Solo al final de sus travesías en el 1380 los híbridos estaban en la misteriosa Rapa Nui. Por lo tanto, primero ocurrió la gran hibridación y después es cuando aparecen los mestizos en Polinesia. Pero no todos los polinesios tienen la firma genética híbrida, esta se encuentra más marcada en la Polinesia oriental. Un hecho histórico conocido fue la cacería de esclavos promovida por la oligarquía peruana entre 1862 y 1863 en las islas polinesias para reparar la depreciación de los esclavos afroperuanos a raíz de su escasez por las leyes de libertad expedidas al mismo nacimiento de la República en 1821. Rapa Nui sufrió el secuestro de 1407 de sus nativos, de los cuales solo 20 regresaron por presiones de la comunidad internacional. La isla fue anexada a Chile en 1888. Los probables cruzamientos dados por este hecho no desvirtúan los hallazgos genéticos descubiertos. Pero el aporte genético de los mapuche en Rapa Nui registrado en 1888 es distinto a la firma Zenú. Como se ha dicho, el estudio genético no logró saber dónde tuvo lugar el evento de hibridación, y tampoco el viento o la corriente oceánica ecuatorial del sur que propiciaron el contacto. Ahora bien, ambos viajes, desde Polinesia a Colombia y desde Colombia a Polinesia, son posibles en base a los patrones modernos de vientos y corrientes oceánicas que conectaban las islas marquesas de la Polinesia con las costas colombianas. Los Zenú era un pueblo que habitaba al norte de la actual Colombia que en el año 200 a.C. habían creado sociedades hidráulicas en la cuenca atlántica, entrando en un contacto dinámico por el río Magdalena, una cuenca interior adentrada en los Andes,
sin contacto marítimo al Pacífico. Hacia el siglo X su sociedad entró en descomposición. En el siglo XI erigieron grandes centros religiosos y ya para el siglo XV habían perdido su unidad política. Fueron de colonos finúes asentados en las costas del Pacífico colombianos los que tuvieron contacto con los polinesios, dando lugar a una población híbrida. Estos colonos de existir fueron exiliados que migraron bajo la presión de la descomposición política zenú, o fueron los zenú quienes se atrevieron a cruzar el mar. En Perú no se encontró este rastro genético polinésico en el Ande los nativos peruanos prehispánicos. En el 1200 las ciudades Huari se habían desplomado y fueron reemplazadas por emergentes reinos florecientes como Chancay, Chimú y Chincha. En tiempos de crisis la migración es la solución más apresurada. Pero en tiempos actuales de globalización quizá ni los descendientes de los Andes tengan una opción donde escapar.